Bueno, vamos entonces a dibujar este objeto. Como vemos ahí es una L tumbada, ¿no? Y se trata de hacer las vistas en diédrico y la perspectiva cónica, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que entender en diédrico es la colocación de la pieza. Nos dicen que esta va a ser la planta, ¿no? Y que el alzado sigue esta dirección. Por lo tanto, ya podemos girar aquí el papel y entender esto en el espacio. Porque la colocación es fundamental. Si no somos capaces de colocar esto, pues el sistema diédrico ya va a ir mal, ¿vale? Entonces, en el diédrico tenemos como mínimo 2 planos de proyección. Aquí está, ¿vale? Y la colocación, ya dijimos, esta iba a ser la planta. Es verdad que esto está formado por 2 cubos y esto por 1. Realmente esas medidas no coinciden, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es la forma de la pieza, la topología de la pieza, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos esta forma. Entonces, voy a colocar aquí la planta. Imaginemos que tienen estas medidas. Ya digo que no es coherente con las medidas que nos han dado, ¿vale? O sea que tendría esto proyectado ortogonalmente sobre este plano, o lo que es lo mismo, visto desde arriba, pues será algo como esto, ¿vale? Eso quiere decir que ahora esto está a cierta altura y proyectamos aquí el alzado. En consecuencia, siempre planta y alzado deberán estar perfectamente alineados. Porque si yo pongo esto y lo proyecto aquí, pongo esto y lo proyecto aquí, uno de los primeros teoremas del sistema diédrico es que las vistas son correlativas y están a la misma escala y sus puntos correspondientes están alineados. O sea que haría estas líneas discontinuas, finas. Esto, para mejor entendimiento de la pieza, lo coloco paralelo a la línea de tierra que me exigen que tenga aquí 2 segmentos, ¿vale?, de mayor grosor que la línea de tierra, y ahora coloco aquí a la altura que quiera, decimos cota, pues las medidas correspondientes al alzado por aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el alzado. Ojo con las perpendiculares, yo aquí lo estoy calcando, pero debéis hacerlo con escuadra y cartabón, ¿vale? Y ahora se me exige también que haga, fijaros que si fueran 2 piezas independientes, esta línea existiría, porque habría que marcarla, son 2 piezas, pero en el momento en que yo no marco esta línea, quiere decir que esto es una sola entidad, ¿vale? Entonces, fijaros, visto desde arriba la planta, visto frontalmente, pues veo ahí 2, en principio se parecen cuadrados, pero recordamos que las medidas ahí pues difieren, ¿no? Tenemos 30 y 20, creo, sí, bueno. Bueno, por último, el perfil. Fijaros que se exige que haya un perfil porque a veces para un mismo objeto pues hay varias representaciones, ¿no? Imaginaros esta pieza que yo digo que tiene esta forma así. Fijaros que esta pieza, ¿no?, y al llegar aquí ya la coloco así. También tiene la misma planta y ese mismo alzado, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo saber que realmente no es esta pieza y es la que tengo en la mano? Pues haciendo el perfil, ¿vale? Porque si ahora en el perfil proyectara esta pieza, pues fijaros que esa forma curva tendría que aparecer, ¿vale? Al proyectarlo ahí en un perfil, si esto fuera un fragmento de cilindro, debería aparecer ahí, ¿vale? Por eso se hace el perfil, ¿vale? Entonces coloco ahí una perpendicular y fijaros que en el sistema diédrico tenemos los 3 planos de proyección o todos los que queramos utilizar, de manera que son un triedro trirectángulo, o sea que es una esquina de un cubo, ¿no?, lo que se llama un triedro trirectángulo. Entonces vengo por aquí para hacerlo en 3D. Entonces, si esto no lo entendéis en 3D, nunca os va a salir, ni lo más elemental. Tenemos ahí el triedro y ahora coloco la pieza, incluso para que luego la pegamos, para que se vea la maqueta. Fijaros, tenemos esta pieza. Y ahora se trata de representar también en el perfil, proyectando ahí según esa dirección y sentido, lo que veríamos desde aquí. Fijaros que esta línea de aquí, ¿no?, esta línea existe pero no se ve. Entonces, ¿cómo tendré que ponerla? Bajo este punto de vista. Discontinua, ¿no? Entonces, proyecto estos puntos. Esto está alineado. Proyecto esto, líneas discontinuas, finas, líneas discontinuas, finas, y ahora cojo el compás, ya que esto va a ser un giro, y paso estas medidas, una, otra, y por último la tercera, ahí donde quede, ¿vale?, al proyectar esto. Bueno, una vez que tengo esto, realmente este giro me muestra que yo estoy girando esto,
Y una vez que he girado este plano, hago esto y ya tengo las tres vistas perfectamente coplanares, en un mismo plano y alineadas y correlativas, a la misma escala, ¿vale? Con lo cual ya proyecto aquí con líneas discontinuas. Al llegar aquí, levanto una vertical, al llegar aquí una vertical y una vertical, y tengo aquí la línea discontinua y aquí la línea continua, ¿vale? Bueno, pues ese será el perfil. Fundamental, las tres vistas alineadas. La planta siempre vista desde arriba, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende esto, visto desde arriba, ¿vale? El alzado proyectado ahí y el perfil así. Y una vez ya que proyecto las tres vistas, ahora al haber proyectado esto, fijaros que bajo esta dirección yo no veo esta línea de intersección, existe, hay que marcarla, es línea oculta y por tanto es discontinua, ¿vale? Entonces hago el giro a 90 grados, vuelvo a hacer ahora el giro de los dos planos y ya tengo que el triedro lo he transformado en un solo plano, que es el plano del dibujo. Luego tendré que poner la escala del objeto también, ¿vale? Pero bueno, hoy nos vamos a restringir solo a las vistas en diédrico y a representar en perspectiva esa forma. Bueno, pues entonces hacemos el boceto de las medidas. Tenemos entonces una forma de L, podemos hacer el cuadrilátero completo. Tenemos aquí 30, tenemos aquí 20, tenemos aquí 20 y 20, ¿vale? 20 aquí y 20 aquí. Por lo tanto, esta medida será de 40 y esta medida de aquí, 30 más 20, 50, ¿vale? Bueno, pues esta es la base del prisma. Voy a poner hacia abajo la figura y ya tengo ahí la L tumbada, ¿vale? Todo el mundo lo entiende esto, ¿no? Bueno, pues dibujo esto con las medidas correspondientes. Ojo, escuadra, cartabón, están para algo. Ya cojo la referencia de el plano de cuadro. ¿Vale? Ahora cojo la orientación de la pieza. No me dicen qué ángulo tiene. Si me lo dijera tendría que medir este ángulo, ¿no? Entonces, como la pieza es aquí una forma prismática que tiene aquí forma de 90, tiene un ángulo de 90, pues la coloco, por ejemplo, según esta dirección, o esta, así, con un ángulo más cerrado. Si lo pongo muy así, pues la fuga va a quedar muy lejos, fuera del papel. Entonces, no digo que sean iguales, pero sí que a lo mejor se parezcan un poco, ¿vale? Entonces tengo esta dirección y tengo esta dirección. Fijaros que por una cuestión de facilidad estoy que este vértice, haciendo que ese vértice pase por el plano de cuadro, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí las dos líneas ortogonales y ya solo tenemos que medir. Entonces tenemos la medida 30 más 20, ojo con la precisión también. Entonces tenemos ahí 3 más 2, estamos en milímetros, o sea que la pieza llega hasta aquí, ¿vale? Marcamos 30, marcamos 20 aquí, y aquí es 20 más 20. O sea, 2 más 2, 4. Llega hasta aquí. Bueno, por lo tanto ya casi tenemos la planta. Hago paralelas. Entonces recordad, para todos los que no están haciendo paralelas ni utilizan reglas, el desplazamiento de las reglas. Entonces tengo aquí esta línea y tengo aquí esta otra. Hago aquí la referencia otra vez y hago aquí la referencia otra vez. Y ya aprovechando que tengo colocada escuadra y cartabón, aprovecho para prolongar las líneas y obtener así las trazas de cada una de las rectas, ¿vale? Esta ya la tengo y ahora necesito esta de aquí. La traza es donde corta el plano de cuadro, que es esto, por tanto esta es la traza de A, traza de B, etcétera. Traza de C y puedo nombrar A, B, C sería esta línea. Cuando hay mucha línea, pues es fácil equivocarse, entonces conviene nombrar. Aquí no es que haya mucha, pero bueno. Entonces prolongo esa línea y ya tengo ahora las trazas de este lado. Entonces traigo por aquí la línea, prolongo la línea. Bueno, y ya tengo. Si quiero las marco, pues estas las voy a marcar así. Esto lo hago yo para que se entienda, pero bueno, recordad que vosotros no lo hacéis porque vosotros recordad que un punto queda definido por dos líneas que se cortan, se acabó. Ahora yo marco así para diferenciar. Estas son las que siguen esta dirección y esta es esta dirección. Eso quiere decir que por el punto de vista deberé hacer paralelas a ambas, ¿vale?
Entonces coloco el punto de vista donde quiera. Entonces vengo aquí, desplazo esto como quiera, pues lo voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces el punto de vista lo coloco aquí a la intersección, voy a traerlo hasta aquí abajo. Vale. De esta manera ya tengo definido con total precisión, por el punto de vista hago paralelas a estas dos líneas y estas de aquí, y tengo el punto de vista, y al hacer paralelas a este grupo de tres tengo aquí la fuga de estas tres líneas, ¿vale? Fuga de esas tres líneas. Y ahora al hacer la paralela a estas de aquí, pues tengo la fuga de las otras, F' llamaré. Bueno, ya tengo la figura en planta, ya solo necesito el alzado, necesito marcar la línea del horizonte, la altura de la figura era 3 centímetros, entonces si quiero la coloco aquí aparte, y así tengo en diédrico la figura, también aquí. Entonces voy a hacer aquí la línea de tierra, y voy a marcar aquí 3. Como no tengo apenas espacio, entonces lo que voy a hacer es hacer lo que se llama una rotura en dibujo técnico, ¿vale? Entonces marco aquí las 3 unidades. Bueno, vamos a hacerlo mejor de altura 2, vosotros lo tenéis a 3, pero bueno, es igual. Así ahorro más espacio, ¿vale? Entonces tengo aquí 2. Y ahora lo que hago es a mano alzada, pues una línea así irregular. Que quiere decir que he cortado la pieza por ahí mediante una rotura, marco las 2 líneas de la línea de tierra, o sea que muestro este fragmento solo para indicar que esto mide 2, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, pues ya puedo hacer la perspectiva. Luego vamos a ver otro método. Este es el método utilizando las vistas, ¿no? La planta y alzado. Por lo tanto, es un método muy intuitivo, muy fácil de ver. Algún día demostraremos de dónde sale todo esto con un detalle, ¿no? Hasta ahora, en algún vídeo anterior explicamos así, sin profundizar. Bueno, entonces, ahora hacemos aquí una línea paralela, como vemos, paralela a la línea del PC. Y una vez que tenemos ya esa paralela, también hacemos la línea del horizonte. Para que no me coincida con la línea del horizonte, esto tiene esta altura, bueno, pues voy a poner el horizonte a bastante altura, pues por ejemplo aquí. Así puedo ver la cara superior, ¿vale? Porque si la coloco casi de la misma altura de la pieza, pues casi se va a transformar en una línea, ¿vale? Bueno, pues ya tengo las 2 líneas, la línea de tierra y la línea del horizonte, ¿vale? Con lo cual subo las fugas a la línea del horizonte y subo las trazas a esta, y ya 1 puntos y se acabó el ejercicio, ¿vale? Así de simple. ¿Sí? Yo tengo una duda con los puntos de fuga. De... La línea de abajo de todo. Sí. ¿Por qué colocaste los puntos de fuga ahí? Porque por V hice paralelas a estas líneas. Entonces al hacer una paralela corta aquí, y esa es la fuga. ¿Y V eliges tú? Claro, yo V lo cogí ahí, os podrían decir está localizado aquí, pero yo dije poned donde queráis, ¿vale? Entonces los puntos de fuga también podrían ser donde queramos. Claro, bueno, donde queráis no, porque una vez que colocáis, por ejemplo, si coloco aquí V, al hacer paralelas las fugas quedan aquí y aquí, o sea, ya quedan determinadas. V determina la posición de las fugas. Claro, lo ponéis donde queráis, queda donde sea, ¿vale? Bueno, tenemos ya las fugas, como decíamos, las subíamos. Entonces, hago aquí la vertical. Y como teníamos que esta línea era ortogonal aquí al canto, es más fácil, por ejemplo, coger una regla e ir desplazando todas las líneas. A ver, cojo una y así vamos más rápido. La pongo aquí y desplazo todas así. Entonces, la fuga siempre a la parte superior, líneas finas, discontinuas, ya lo pongo ahí rápido así. Las trazas a la línea de tierra. Vale. Este es común a las 2 direcciones. Bueno, y de esta manera obtengo ya rápidamente la posición de las trazas en la línea de tierra, que era lo que quería, ¿vale? Ya solo me queda la fuga en el horizonte. Bueno, ya tengo todo, con lo cual ya puedo alinear, ¿vale? Entonces, fijaros, las trazas las voy a nombrar, tengo estas 3, igual que tenía ahí
circunferencias las marco aquí, y estas tres siguen esta dirección hacia esta fuga. Entonces ya cojo esas tres líneas, aquí una, aquí otra y aquí otra. Vale, de acuerdo. Y ahora tengo estas tres que salen de estos tres puntos y van a la otra fuga. Eso quiere decir que la perspectiva de ese cuadrilátero, que tiene cuatro partes, o sea, esto, pues es esto. Ya lo tenemos ahí, ¿vale? O lo que es lo mismo, el señor esto, bajo este punto de vista, a esta altura, si dibuja esto sobre este plano, pues ve eso, ¿vale? Bueno, por último, cogemos la altura 2, que era 2 centímetros, que es esta, 2, ¿vale? Y la colocamos en cualquiera de las trazas, ¿vale? La voy a colocar, por ejemplo, aquí. Entonces, haciendo... Dime. Sí, ya dije que la cambiaba para que se viera mejor la cara superior, ¿vale? Entonces, tenemos ahí 2. Colocamos ahí la medida de 2 centímetros y fugamos, ¿vale? Entonces, al fugar hacia este punto, pues ya tenemos ahí la arista de atrás, ¿vale? Ahora haré verticales por estos tres puntos. Bueno, con hacerlos con los de la esquina, pues me llega, ¿vale? Entonces hago ahí 2 líneas en vertical. Entonces, en vertical por esta esquina y por esta esquina, y ya tengo ahí la cara vertical que está por detrás, ¿vale? Si ahora alineo con este punto de fuga, pues ahora levantaré aquí una vertical, ¿vale? Y ya tengo entonces la arista del borde derecho, ¿vale? Entonces levanto ahí la vertical y tengo ya otra arista, ¿vale? Bueno, ya tengo entonces dos caras verticales, las dos de atrás. Ahora alineo este punto con ese punto y tendré entonces la arista esta que pasa por este punto, y hago también la vertical por este punto. Bueno, en realidad la figura llega hasta aquí, este es el punto que debo coger, no estoy haciendo el prisma entero, sino solo ese fragmento. Ahora fugo hacia ese punto. Bueno. Ahora hago la vertical por este punto. Fijaros que ahora al alinear este punto con la fuga, llega hasta aquí, corta aquí y fugaré por aquí hacia este punto. O sea que vemos que todas las paralelas tienen que tener un punto común, corta aquí, y estos dos puntos deberán estar alineados en una vertical, ya dependiendo de la precisión que hayamos cogido. Y de igual forma esto también estará alineado ahí con ese punto. Bueno, pues tenemos ya el prisma, la L tumbada al completo, ¿vale? Y ya aprovechando, pues vamos a hacer las sombras y luego vemos otro método, ya sobre este, para no complicar. A ver si os parece más fácil. Es el que más se viene utilizando, el otro nuevo que vamos a ver. Pero bueno, yo creo que este está muy bien porque este partimos siempre del objeto. Y haciendo esta referencia, pues podemos obtener todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a sombrear primero para que se vea mejor la pieza. Entonces cogemos ahí algo para sombrear un poco mejor. Bueno. Y ponemos debajo pues, más papeles. Bueno, como ya vimos cómo se sombreaba en perspectiva cónica, en principio puedo sombrear esta cara o esta, la que quiera, ¿no? Voy a sombrear, por ejemplo, voy a coger, pues por ejemplo, esta cara y esta. Entonces, todas las caras que están de un mismo lado las voy a poner en oscuro. Entonces tenemos esta cara, le damos sombra a esta cara y luego hacemos también la paralela, la cara paralela. ¿Todo el mundo entiende la pieza? Sí. Bueno, le damos con el difumino.
para hacer eso más homogéneo. Y aquí igual. Vale. Y ahora, pues de repente vamos a hacer que la sombra de la figura caiga. Vamos a prolongar el horizonte hasta el final. Así se ve un poco más hacia los bordes. Pues viene, por ejemplo, por aquí. Fijaros que corta en este punto, ¿vale? O sea que estoy marcando aquí la línea de sombra. Vaya, aquí sale de este vértice. Cogemos ahí una goma para borrar las líneas sobrantes. Bueno, y vamos a hacer, como decíamos, que, por ejemplo, siempre hacíamos una vertical por aquí. Entonces hago la vertical por este punto y ahí colocábamos la fuga de los rayos, ¿vale? O sea que al hacer la vertical, por ejemplo, este punto tiene aquí la fuga, eso quiere decir que como esto corta aquí, levantamos una vertical y unimos este punto con este, ¿vale? Bueno, pues esa será la sombra, ¿vale? O sea que esta será la sombra que proyecta sobre el plano horizontal y esta será la sombra que proyecta sobre esa cara. Mientras que aquí hacemos lo mismo, tenemos todas las líneas de sombra vienen hacia aquí, o sea, las sombras de las verticales siguen todas esta dirección y ahí detrás está aquí. Que viene por aquí, vale. Mientras que ahora tenemos que cada uno de los vértices viene hacia aquí, por tanto corta en este punto, vale. Y ahora tenemos que este otro vértice corta en este otro punto y la sombra de esta línea será una paralela que viene hacia aquí, la que irá hacia ese mismo punto, mientras que la sombra de esta será una paralela que viene hacia aquí. Bueno, pues ya tenemos la sombra de la figura de ese lado. Entonces le damos un poco de sombra, todo por aquí. Pues todo esto es la sombra que proyecta sobre el suelo. Y ya tenemos sombras propias de la figura, sombras arrojadas sobre el suelo y sombras autoarrojadas sobre sí mismo, ¿vale? Bueno, pues ahí está ya completo la sombra que proyecta sobre sí mismo y la sombra que proyecta sobre el suelo. La sombra del suelo. ¿Eh? Sí, simplemente. Fijaros que todos los puntos del espacio fugan hacia aquí, que es donde está la fuga de los rayos solares, ¿vale? Mientras que todas las verticales fugan hacia aquí, que es donde está la fuga de las sombras de las verticales, ¿vale? Entonces, por este punto hacíamos una vertical, ¿vale? Y entonces donde cortaba a este grupo de líneas del espacio, que son los rayos solares, la intersección de esta línea y esta da ahí un punto de sombra, aquí otro punto y lo mismo aquí, ¿vale? Y luego las sombras son paralelas, eso quiere decir que si la figura, pues en realidad tiene aquí esta arista, ¿vale? Y tiene aquí esta arista, por ejemplo, pues ahora de repente la sombra de esta vertical viene hacia aquí, pero en el momento en que intercepta al rayo, pues la sombra de esta línea será una paralela que va a la misma fuga, ¿vale? Y la sombra de esa línea de atrás será una paralela que va a esa misma fuga. Y lo mismo esta de aquí atrás será una sombra de una vertical que viene hasta aquel punto. La sombra de esto será una vertical que va hasta ese punto. Aquí la sombra de una vertical sobre un plano vertical será una línea vertical. Y como tenemos este punto de corte, lo unimos con el punto de donde sale, que es esa esquina, ¿vale?
con lo cual ya tenemos la sombra al completo. Entonces, bueno, podríamos oscurecer más los entrantes, ya que sería una de las características de efectos de luz. Entonces también marcaríamos a lo mejor esta línea y también aquí este entrante. Y lo mismo aquí. Más oscuridad allí de donde sale y más nitidez también por detrás. Y la vamos perdiendo poco a poco. Entonces intentamos hacer más suave con degradación de tonos. Y bueno, esa sería ya la figura con sus sombras. Bueno, por último decíamos que íbamos a hacer otro método. Entonces, como es una cosa que ya está hecho, podemos verificar que el otro método es válido si lo hacemos encima sobre esto. Hay que decir también que si os fijáis el rayo da con más fuerza aquí, eso quiere decir que el plano, ahora vendríamos aquí, sería un tono sutil, este tono sería suave, pero también tendría más oscuridad que esto de aquí. O sea que la L superior tendrá más oscuridad, ¿vale? Y entonces también el suelo tendrá más oscuridad que esto de aquí, ya que incide más ortogonalmente el rayo sobre, digamos que incide más ortogonalmente sobre este plano y este, que son paralelos, ¿vale? Por lo tanto, podríamos dar ahí un tono suave, decimos un medio tono, por ejemplo, y lo mismo aquí para el suelo. Iríamos perdiendo para no tener que dibujar todo el papel entero. Pero vamos, que tiene más luz esto que el suelo, ¿vale? Bueno, y luego habría que diferenciar bien, pues eso, esto que será zona de sombra y deberá tener más contraste respecto a las zonas de luz. Bueno, pues ya lo tenemos prácticamente resuelto y ahora hacemos el cálculo para el otro método, para que se vea. Vale. Tenemos ya el objeto con sus sombras. Vale. Entonces, simplemente nos quedamos con esto. Vale. Ya un cálculo hecho a posteriori por el otro método. Recordad que esto, si lo doblamos, vamos a intentar doblarlo, luego lo cortamos. Si esto lo recortábamos, esto lo cortamos, ponemos aquí el punto de vista a la altura del horizonte y dibuja lo que está detrás, tendría que dibujar esto, ¿vale? Ese sería el fundamento. Y la pieza estaría aquí colocada. Claro, no es igual que esta, ¿no? Pero bueno, se le parece un poco, ¿no? Le falta aquí un trozo, ¿no? Pero bueno. O sea que el señor, si colocáis aquí un cristal, os colocáis aquí y lo dibujáis, saldría eso. Ahora bien, ahora lo que íbamos a hacer es el otro método. Entonces venimos aquí, cogemos el compás, a ver dónde lo tenemos, y hacemos simplemente un arco por puntos de medida o puntos métricos, se llama centro en F, distancia FV. Hacemos este arco. Y ahora centro en F', distancia F'V. Hacemos este arco. Bueno, de esta manera tenemos dos puntos de medida, ¿vale? Para F le vamos a llamar M, ¿vale? Y luego para F' le vamos a llamar M'. Vale. Y una vez que tenemos estos puntos los subimos al horizonte, ¿vale? Con lo cual ya prácticamente lo tendríamos. Entonces hago dos verticales, cojo la referencia de las verticales y subo los dos métricos. O sea que aparte de las fugas habría que subir este métrico ahí arriba, lo coloco aquí, y el otro métrico que está aquí también lo coloco aquí arriba, ¿vale? Bueno, pues fijaros, tengo aquí los dos métricos y tengo las fugas. En realidad esto hay gente que lo coge, uy, esto mancha una barbaridad, hay gente que lo coge y lo pone aquí arriba, sin más, o sea, lo coloca al revés, aquí. O sea que podríamos recortar este triángulo y colocarlo aquí. Y entonces hacia ahí los dos arcos para obtener los dos puntos de medida. Bueno, pues ¿para qué me sirve esto? Pues para lo siguiente, fijaros, si yo hago estas dos líneas,
Entonces ya puedo obtener todo lo demás de esta manera. Si yo alineo, por ejemplo, resulta que esta medida era 2 y este era 2, entonces solo tengo que venir aquí y coger 2 y 2, ¿vale? O sea que cojo aquí 2 unidades y cojo aquí otras 2. 2 y 2, ¿vale? Entonces, al coger estas dos, pues vemos que al alinear este punto con este, ya obtengo este punto. Y ahora al coger este punto y alinearlo con este, veo que obtengo este punto, ¿vale? De esta manera ya podría levantar verticales. Ahora, fijaros que este métrico sirve para medir estas medidas que vienen hacia aquí, pero este métrico para medirlas de este lado. Entonces, de este lado tenemos 2 y 3, ¿no? Vale, entonces, coloco aquí 2 y 3, y esto lo hago aparte ahora si queréis, 2 y 3, 1, 2, 3, vale, tenemos aquí 2 y tenemos aquí 3, vale. Entonces cogemos el otro métrico y fijaros, aquí esto alineado este punto, ¿cómo lo obtengo? Pues si alineo este punto con el 2, fijaros que corta aquí, ahí lo tendría, levantaría una vertical y ya está. Ahora 3, alineo este punto con este, y fijaros que al hacer la línea, pues corta aquí, si está bien dibujado, cortaría aquí exactamente. O sea que el métrico me sirve para detectar este punto, para detectar este, ¿vale? Y lo mismo aquí. Esto para detectar ese punto y para detectar ese otro. Bueno, de esta manera, pues no necesitaría tener la planta, ¿vale? Entonces, dime. ¿Los centímetros los empiezas a contar? A partir de este vértice. 2, 3. Claro, veamos solo un cubo y ya terminamos, para que esto no se haga muy largo. Fijaros que ahora voy a hacer un cubo por puntos de medida, ¿vale? Y el cubo, por ejemplo, lo coloco aquí, pues tiene esta planta, ¿vale? O sea que va a tener esta planta. Eso quiere decir, fijaros que esta es la dirección de las dos líneas, ¿no? Entonces ya la coloco aquí arriba, así, la dirección de las líneas del cubo, girado hacia este lado, coloco aquí esto, hago entonces la línea del horizonte, la línea de tierra, ya con esto me llega, hago centro aquí para obtener los puntos métricos, entonces tengo aquí un punto de medida y tengo aquí el otro. Y ahora quiero hacer el cubo, ¿vale? Y el cubo que tenga estas medidas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues lo único que hago es, quiero que el vértice esté aquí, ¿vale? Y entonces, como tiene esta medida, la coloco aquí. Entonces, fijaros que a partir de este vértice, este punto, pues lógicamente esto va a fugar hacia allá y va a fugar hacia allá. Entonces, la medida es esta es la medida de aquí, la llamo M, alineo con este métrico y corta aquí. Por lo tanto, el cubo tiene esta profundidad. Mientras que este métrico coloco la otra medida aquí, ¿vale? Y por tanto, ahora al alinear con este punto, tiene esta profundidad. Ahora ya sé que ese es las dos aristas del cubo. Cojo la altura de la figura, vaya hombre, es igual de grande que el horizonte. Bueno, es igual. Bueno, pues ya tengo ahí el cubo, ¿vale? O sea que esta sería otra forma de hacerlo, ¿no? Claro, si esto baja un poco, pues aquí tendríamos las caras superiores por aquí detrás, ¿no? Vale, fijaros que solo coloco las medidas de aquí y se acabó. No tiene más, ¿no? Y si hiciéramos la L, pues sería esto. Tenemos la orientación de la L, por ejemplo esta. Coloco aquí el rectángulo, coloco aquí las medidas, vamos a hacer ahora, aquí tenemos 2 y 2, y antes era 2 y 3, 2 y 3, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros, el punto métrico viene aquí, alineo este punto con este, corta aquí, alineo este punto con este, corta aquí. Ahora hago centro aquí, hago este arco y alineo este punto con este y este con este. O sea que ya tengo las tres referencias. La figura está aquí, voy a hacerla más estrecha para que se vea mejor. Entonces viene por aquí, levanto verticales y ya puedo trazar la figura, ¿vale? Al levantar aquí una vertical, bueno, pues ya tengo ahí la figura en perspectiva. Como veis, este será el método de puntos de medida, ¿vale? Y lo único que hice fue alinear estos puntos con el métrico y lo mismo este métrico con estos dos. Y así obtuve los puntos. No necesito tener aquí la planta, ¿vale? Y simplemente cojo las medidas aquí y ya está. Si yo, por ejemplo, esta fuera una casa y tiene aquí una puerta, ¿a qué distancia está la puerta? Pues está a esta distancia, estaría aquí.
Bueno, pues alineo con el métrico, corta aquí, con lo cual ya tengo ahí la puerta. Ahora tendría que colocar aquí la altura, como siempre, ¿no? Si esto fuera una casa, ¿vale? Bueno, puntos de medida, como veis, pues es muy directo, muy inmediato. Es más, hay gente que ni siquiera coloca esto aquí. Coloca las fugas, coloca los métricos y trabaja directamente en el papel esto. Y no le quita ningún espacio la perspectiva, ¿vale? Bueno, por último, recordad que la interpretación espacial, recortamos esto rápidamente para que lo tengáis siempre presente, que esto es algo espacial. A ver. Vamos a ver si así vamos más rápido. O sea que esto siempre tiene su interpretación espacial. Estamos transformando cuestiones del espacio en un solo plano, ¿vale? A ver, esto va a fragmentar mal. Bueno, bien. Bueno, tenemos aquí la perspectiva, sale de estos puntos. Esta es el fundamento espacial. El objeto está aquí. Decíamos, es algo más ancho. Si cojo 2 cubos más, a ver, parece que se parece un poco más, pero bueno, o menos, no sé, quizás quede bastante bueno. Sí, se parece un poquitín más, ¿vale? O sea que más o menos esta es la figura, ¿vale? De acuerdo. Y fijaros que ahora la figura sale de estos puntos y el señor que se coloca a la altura del horizonte realmente dibuja lo que ve atrás, y es esto que tenemos aquí. ¿Lo veis, no? No olvidéis nunca la interpretación espacial. Y estos son las direcciones de la figura, ¿vale? De acuerdo. ¿Todo el mundo entiende el fundamento espacial? Sí. Fijaros que también si yo cojo un hilo y uno este punto con el punto de vista, paso por aquí la aguja, corta, ese hilo detecta este punto. Y así con todos los demás, ¿vale? Esa será la forma de entenderlo, ¿vale? Entonces recordad, alineáis, aquí tenemos las fugas, aquí tenemos las trazas y ahí está ya la perspectiva del objeto, ¿vale? Con lo cual entendemos así en el espacio y así el objeto que está detrás, que lo representa el señor, pues que lo ve aquí, ¿no? Para verlo mejor, pues a lo mejor quitando también parte aquí del dibujo superior, pues se entiende un poco mejor, ¿no? Bueno, todo el mundo entiende esto, ¿no? Que esta sería la interpretación espacial. Claro, no tendría que subir ni las trazas, pero ya me quedarían aquí si hiciera el dibujo aquí encima. Pero claro, si lo hago aquí encima, pues se me va a solapar con la planta. Por eso no se hace así. Se traslada tanto las trazas como las fugas. Las fugas sí que sería obligado, las fugas tengo que proyectarlas aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, ese sería el fundamento, ¿vale?